Buenas tardes a todos. ¿Me oís bien? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación de la Asociación de Bioingeniería del Paisaje. Yo ahora estaba haciendo un poco de repaso. Ya este era es el cuarto año ya que estamos haciendo jornadas. Normalmente las jornadas las hacemos directamente en el monte y son jornadas técnicas que hemos ido haciendo en nuestros proyectos. Y bueno, este año, dadas las circunstancias, pues aprovechamos para compartir aquí técnicas y conocimientos vía online. Yo os pediría, yo creo que lo más interesante para mí y para todos y para todas sería si os inspiro y os surgen preguntas, y yo también intentaré lanzar preguntas que tengo sobre la ingeniería y su futuro y sobre nuestro papel aquí en la montaña. Entonces tenéis el chat a vuestra disposición para que al final de la exposición pues podamos compartir y que a mí me ayudáis también un poco para saber cuáles son vuestros intereses y qué queréis que desarrolle un poquito más, ¿vale? Bueno, voy a empezar con las diapositivas que tengo preparadas de la presentación. Primero de todo, bueno, me gustaría hacer una introducción un poco cuál es la organización en la cual yo trabajo, que es el Proyecto Boscos de Montaña. Es una fundación que tiene la sede aquí en Pirineos. Yo soy desde Llagorsí. Llagorsí es un pueblecito que está en el Parque Natural del Alt Pirineu. Estoy, para que os situéis, estoy a la izquierda de Andorra, al oeste de Andorra, muy cerca también del Parque Nacional de Aigüestortas. Es una zona de alta montaña. Aquí tenemos la Pica d'Estats, que es el pico más alto de los Pirineos en esta zona de Cataluña, y el Aneto está aquí cerquita también. Se ve, si te subes a un monte aquí arriba a partir de los 6 metros, con un poco de suerte también ves el Aneto, ¿no? Somos una organización que tenemos la sede aquí, pero somos una organización europea, por eso veis este logo, esta marca de Verbal Project aquí, porque el origen, nosotros llevamos trabajando desde el 2007, aquí arriba en el Pirineo catalán, pero toda esta idea y todo este proyecto se originó en Suiza en el año 1987. O sea que los compañeros de Suiza llevan ya unos cuantos años trabajando también, y tenemos presencia también en Alemania y en Austria. ¿Vale? ¿Qué hacemos nosotros? Sobre todo, esta foto la ponemos al inicio. Nosotros somos una organización, somos organizaciones de acción. Lo que hacemos es actuar en la naturaleza, implicar a la ciudadanía, a las personas, en los retos que tenemos en los ecosistemas. Claro, si queremos introducir e implicar a la ciudadanía y que tengamos conciencia de cómo son nuestros ecosistemas y qué es lo que pasa, ¿no? Pues es muy importante que tengamos este vínculo con lo que está pasando, ¿no? Con la ciencia, con lo que pasa en el ecosistema. Esta es una foto de una especie que hay aquí arriba, que no sé si la conocéis, es el urogallo, que está aquí en los Pirineos y en el Cantábrico, en la zona de la península ibérica, y se distribuye también por los Alpes y en la zona las zonas de Escandinavia. Y un poco a diferencia de lo que pasa en las zonas urbanas, aquí nosotros, para llevar a la ciudadanía a la naturaleza, pues claro, nuestro principio de actuación es que llegamos como invitados, ¿no? O sea, así como en una trama urbana la naturaleza es una invitada, ¿no? Y es una cosa singular, ¿no? Un parque, una arboleda, es algo como que está ganando espacio en la trama urbana, pues aquí nuestro principio es ese, ¿no? Que estamos dentro de un ecosistema, unos ecosistemas que son muy bonitos, son singulares, pero que tenemos que conocer y antes de involucrar a la gente a trabajar aquí en el monte, pues tener en cuenta todo cómo funciona el ecosistema en sí. Entonces, el Pirineo y la montaña es una gran oportunidad porque, pues por suerte, hemos mantenido este equilibrio y esta relación, digamos, sostenible y, digamos, en armonía, ¿no? con los ciclos. También lo ponemos en las presentaciones que hacemos de cara a los voluntarios, a nuestros participantes en los proyectos. Y es un ejemplo de un pueblecito de aquí, de Llagorsí, que es Arestui, que ya veis que está totalmente integrado
bueno, pues con el material de la zona, con lo que da la zona, ¿no? A nivel de pastos, a nivel de productos. Aquí se ven pues, frutales como el nogal. Entonces, esa interacción, ¿no? Entre el ecosistema y la naturaleza de forma armónica y no siempre con ese binomio, ¿no? Que parece que si vives en la ciudad, pues la naturaleza es pura y virginal siempre, no hay que tocarla. Y bueno, nosotros creemos que sí, ¿no? Que la naturaleza es muy importante que nos llevemos con ella, que es un ecosistema. Sí, ponemos esta foto, esta tela de araña para un poco manifestar esa idea, ¿no? De que dentro de un ecosistema pues, hay muchos puntos, muchas uniones, es toda una red, pero además de una red, es una red muy frágil y tenemos que tener en cuenta cómo funciona este ecosistema y cómo nosotros nos relacionamos con él para poder, pues para poder tener unos buenos resultados. En ese sentido, nos encontramos, ¿no? Ahora tenemos un gran reto. Esto es un bosque de aquí, de la zona donde trabajamos, que, bueno, ya veis que el aspecto que tiene es bastante degradado, ¿no? Es un bosque que antiguamente era un pueblecito parecido al que os he enseñado, y aquí, pues hace cosa de 60 años, está cultivando patatas, ¿no? Entonces, al abandonar nuestra presencia en este ámbito, pues esto es lo que nos encontramos, ¿no? Bosques muy frágiles, bosques frágiles por los incendios, aún más todavía con toda la perspectiva del cambio climático, frágiles ante el viento, ante perturbaciones como la nieve. Y esto es un poco el reto que nos encontramos, ¿no? Como sociedad, y por eso queremos involucrar a la ciudadanía en todo lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué las zonas de montaña? Bueno, pues las zonas de montaña, tanto aquí en Pirineo como en el resto de Europa o en el mundo, pues son una gran fuente de recursos naturales, y recursos naturales que son en muchos casos públicos, ¿no? Son las cabeceras de los ríos que nos abastecen de agua, que necesitamos tener un control de la erosión, y son una gran fuente, ¿no? de reservas de biodiversidad, es donde más se acumulan espacios protegidos también, y donde tiene una importancia más importante la naturaleza para el bien común, ¿no? Por eso aquí desarrollamos nuestros proyectos de voluntariado, ¿no? Bueno, ya para ir finalizando, es un poco de resumen de qué impacto estamos teniendo nosotros aquí en Cataluña y en España. Nuestras actuaciones se centran en el Pirineo catalán, y estos son un poco los resultados que hemos tenido desde nuestro inicio, que fue el 2007. Pues imaginaos, empezamos 20 personas durante 14 días, y el año pasado llegamos hasta las 544 personas que han estado, la gran mayoría de ellas, trabajando en el monte con nosotros durante una semana, y 157 días de trabajo en el monte que hemos hecho siempre con voluntariado, con gente que viene a trabajar con nosotros de la mano de los profesionales del bosque, y que sumando a nuestros datos con los datos de los restos de compañeros de los otros países, pues sumamos más de 6.000 voluntarios trabajando en diferentes tipos de trabajos forestales, tanto en Suiza, Alemania, como Austria y Cataluña. De gente que viene a trabajar con nosotros en la montaña es muy diverso. Aquí veis a gente mayor, tenemos gente jubilada, gente que está trabajando, gente de 40, de 50 años que viene a pasar una semana de sus vacaciones con nosotros. Hacemos diferentes tipos de tareas, pues es un mantenimiento de pastos, colaboramos también con los ganaderos, con gente de la población local. También hemos empezado un proyecto desde hace un par de años, que es involucrar a las comunidades locales. Esto es también voluntariado comunal, que digamos, recuperando los trabajos comunales que hacemos aquí con los vecinos de la zona, y aquí también participan las familias. Y hemos empezado a trabajar también con los jóvenes, con los adolescentes, como ir metiéndoles el gusanillo, ¿no? De que vivan por sí mismos, ¿no? La experiencia de naturaleza, y trabajar en el monte, bueno, pues generar este vínculo positivo y constructivo respecto a la naturaleza y nuestro vínculo, ¿no? Otra medida de nuestro impacto también es la capacidad que tenemos de movilizar recursos. Esta es la evolución que hemos tenido en los últimos años a nivel de socios. Somos más de 600 socios ya, y esto es el volumen de donaciones que estamos movilizando. El año pasado movilizamos más de 60.000 euros en donaciones de personas.
Y luego hay una parte importante que ya vincula con la parte de la bioingeniería, que nosotros cobramos por el trabajo que hacemos. Si se hace un trabajo con voluntarios, pues siempre hay personal remunerado, que es el personal que es encargado de que las obras que estamos realizando, ya sean de bioingeniería, ya sean claras forestales, mantenimiento de pastos, caminos, etcétera, pues todo esto tiene un valor de mercado y cobramos por esos trabajos que hacemos. Y aquí ya veis que se acerca al 24% el año pasado del presupuesto total que tenemos, que fue cerca de 200.000 euros. Cerca del 40% viene de estos socios y estas donaciones, y lo bueno que tenemos es que juntando estos dos porcentajes, pues nos plantamos en este casi... pues más de casi el 60% de ingresos libres, y que no solo dependemos de este 30, casi 40% de subvenciones públicas, ¿no? Bueno, esto es un poco para introducir a la organización a la cual pertenezco y trabajo. Ya en general, me gustaría empezar por el final, ¿no? Os está hablando de voluntariado, de gente trabajando en el monte, y ahora pasamos directamente, hacemos un salto, ¿no?, a un éxito que hemos tenido como organización, que es conseguir que Ferrocarrils de la Generalitat, Ferrocarrils de la Generalitat es una empresa que gestiona las cercanías, una parte de las cercanías de aquí de Cataluña, y gestiona también el metro, parte de metro de Barcelona, ¿no?, de ferrocarriles, y tiene también la gestión de parte de las estaciones de esquí. Parte de las estaciones de esquí de aquí del Pirineo la gestiona Ferrocarrils. Entonces, en nuestro trabajo como organización de implicar a la ciudadanía y a la sociedad en los retos que tiene la montaña, en los retos que tiene el bosque, pues aquí también era importante conseguir implicar a los ingenieros de una empresa como Ferrocarrils, para que participaran y se hicieran suya la bioingeniería en un contexto de montaña, ¿no? En ese sentido, lo ha explicado muy bien Guillermo, ¿no?, como introducción de qué es lo que nos encontramos a nivel de retos en la montaña, ¿no? Y en ese sentido, hemos conseguido, gracias a una colaboración que hemos hecho conjuntamente con otra empresa, miembros de aquí de la asociación, que es Naturalea, que es hacer un acompañamiento para que la redacción de este proyecto ejecutivo, que era de la ampliación de un parking en una estación de esquí de aquí del Pirineo, pues nos llamaron directamente los ingenieros de Ferrocarrils, que querían saber, el proyectista quería saber cómo incorporar la bioingeniería en uno de los proyectos que tenían en marcha, que era el de este parking, ¿no? En ese sentido, nuestra función aquí como organización es promover que los ecosistemas y el bosque pues puede ser una solución buena y para problemas de erosión, y cómo integrar pues una obra como esta en una solución de ingeniería, ¿no? Esto viene de una intervención que empezamos en el año 2009. Toda esta ortofoto que veis aquí, una ortofoto de la zona del barranco de Portainé. A la derecha podéis ver el hotel. Este es el hotel de Portainé, de la estación de esquí, y justo debajo de esta carretera de acceso al parking hay un problema muy grande de erosión de todo este barranco, en el que se han tenido que hacer unas actuaciones duras de mantenimiento, de evitar erosión, para que la carretera no se viera dañada, ¿no?, por la caída de rocas, como decía Guillermo, por las aludes de rocas, etcétera. Y todos estos bloques que veis aquí, de colores, de diferentes colores, son todas estas actuaciones que hemos ido haciendo nosotros desde el 2009 hasta la última fase que hemos acabado del 2019, en toda esta estabilización de este barranco, ¿no? Os empezaré a hablar, las primeras imágenes que os pasaré es las imágenes de este bloque 1, ¿vale?, que empezamos, como ha explicado muy bien Guillermo, ¿no?, también en la montaña la erosión siempre es remontante. Entonces lo que es muy importante es que consigas estabilizar todas esas primeras zonas de abajo, empezar por abajo para conseguir tener estabilidad, y luego ya conseguir estabilizar hacia arriba para evitar que el proceso lesivo vaya a más. Estas son fotos del final de la obra del año 2019.
Este es un barranco, pues que aquí, como veis, es unas fotos de verano. Es un barranco muy, muy, muy complicado porque tiene un comportamiento, por un lado, esto es como un casi mediterráneo, ¿no? Porque es como los torrentes que tenemos aquí a veces en el Mediterráneo, que si no hay grandes tormentas, pues no caen las grandes avenidas de agua, pero a la vez también tiene unos procesos de deshielo, tiene un comportamiento casi, ¿no? Porque tiene unos caudales espectaculares también en las épocas de deshielo. O sea que este era un reto también que teníamos importante el año 2009 cuando empezamos. Y luego también era saber cómo se iba a comportar una madera como el pino negro. Todo esto, como ha explicado muy bien también Guillermo, se ha hecho con pruebas directamente del lugar, de la zona. No sé si veis aquí veis, por ejemplo, todos estos tocones, todos estos restos de lo que he ido cortando justamente también es un beneficio también para evitar que la erosión vaya más, que es quitarle peso a la ladera y dejar estos tocones así para evitar que la erosión caiga, o sea, que el efecto vela, que los árboles y el pa de tierra, ¿no? Las raíces de los árboles pues generen más erosión. Esta primera obra que hicimos en el 2009 contamos con la experiencia de forestales suizos. Forestales compañeros de Verbal Project vinieron y estuvieron trabajando con nosotros codo a codo, y estas técnicas que nosotros hemos aprendido y hemos ido adaptando vienen todas de los Alpes suizos. Hemos ido aprendiendo con Renato, que es un forestal de allí de los Alpes y también fundador de Verbal Project en Suiza, que también estuvo trabajando con nosotros codo con codo para poder hacer esta primera obra, que fue una canalización justamente para evitar que el barranco se comiera y erosionara toda esta ladera de aquí, de esta zona de aquí. Esto es el resultado al cabo de esta foto ya tiene, yo creo que es del año 2015, 2016, o sea que es al final, al cabo de unos 6 o 7 años de la intervención. Y bueno, aquí no hemos hecho ninguna plantación y en general hemos hecho muy pocas plantaciones porque es un poco también lo que explicaba Guillermo. Tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de material, las zonas de montañas tienen esa ventaja, ¿no? Al revés que las zonas de trama urbana, que es que tienes mismas mías y ya veis cómo al darle las condiciones a la propia naturaleza, a los sedimentos y esta tierra fina, si estuviera yo os podría enseñar ¿no? Los sedimentos, aquí debajo de esta piedra ya veis que es un tipo de sedimento fino, ¿no? Es un suelo muy rico, muy fértil y que esto hace que facilita que enseguida se instalen pues las plantas y las raíces de las plantas en las que hagan esta función de estabilización. Estos troncos, el pino negro, la verdad es que estamos muy contentos con la respuesta que está dando. Lo que se suele utilizar es sobre todo el Larix, el Larix decidua que tienen allí, que es muy bueno para la intemperie. Y en este sentido, pino negro cortado ahí in situ y puesto in situ, pues la verdad es que está teniendo un resultado espectacular, ¿no? Que está aguantando muy bien los embates de la intemperie y los barrancos. Estos eran dos ejemplos, bueno, era un ejemplo de la canalización inicial que hicimos. Este es un ejemplo un poquito más arriba. Esto es lo que nos encontramos aquí es uno de los ejemplos que decía también Guillermo, que era una pista. Esto de aquí es una pista que una barrancada muy fuerte, como en el año 2010, pues se llevó todo el barranco, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí es construir lo que se llaman unas trampas de sedimento. A la derecha veis el antes, estos troncos grandes que veis aquí y estos longitudinales son los que guiaban el sentido de la pista que cruzaba este barranco y le dimos un espacio, esta piedra estaba en medio del barranco, que la apartamos y esta piedra tenía una altura de superior a 1,5 metros, ahora ya prácticamente no se ve porque hemos conseguido el proceso de sedimentación. La piedra, si os fijáis, la veis aquí a la izquierda, veis que está aquí a la izquierda, aquí a la derecha la veis al descubierto y a la izquierda se ve prácticamente que saca aquí la cabecita encima de este tronco. Bueno, aquí fue a jugar con eso, ¿no? Tuvimos primero en 2010, mientras justamente cuando estábamos trabajando con los voluntarios, esta gran
avalancha de agua, piedras, porque es un barranco que, como os decía, tiene un comportamiento prácticamente alpino. Y después de hacer toda esta obra y hacer toda esta trampa de sedimentos, la propia dinámica fluvial, ¿no? La propia dinámica del barranco ya nos trajo todo estos sedimentos, toda esta aportación de materiales, de tierras, de piedras, que fueron los que han permitido que el barranco ahora más o menos tenga este aspecto, ¿no? Ya veis que ha ido recuperando, ya se ha ido instalando toda esta zona de aquí, hemos conseguido que canalice, ¿no? El trabajo que estamos haciendo sobre todo es de canalización por un lado y por el otro a través de trampas de sedimento o a través de diques o de muros de contención de escolleras, pues vamos a consiguiendo estabilizar las laderas, ¿no? Y en algunos casos que os enseñaré algunas fotos después, pues en general hemos dejado que, como veis en esta ladera de aquí, pues que la propia naturaleza, el propio bosque vaya recuperando y va recolonizando esos espacios y estabilizando las laderas, ¿no? Como os comentaba, pues todo esto lo hemos hecho a mano, ¿no? Todo lo hemos hecho con los voluntarios, salvo los troncos, o sea, el abatimiento de árboles sí que los hacemos con motosierra, derramar los árboles, trocearlos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ha sido todo un trabajo y una apuesta como organización por la bioingeniería. Hemos estado trabajando sin que nadie nos pagara un duro, o sea, no era una obra que tuviéramos concedida con un presupuesto ni nada por el estilo, sino que ha sido gracias a las donaciones, gracias a los socios y a la mano de obra de los voluntarios que hemos ido haciendo todas estas obras y generando todo este ejemplo, ¿no? Que es un barranco que en total suma pues, 300 metros de estabilización. Aquí lo veis en época de deshielo. Esto es hacia alrededor del mes de mayo, cuando el barranco está trabajando a un rendimiento no al tope, ¿no? Porque al tope es cuando vienen las grandes avalanchas, pero bueno, cuando está realmente bajando agua a un caudal importante, ¿no? Y bueno, esto es como nuestra gran apuesta que hemos hecho como organización, utilizando la bioingeniería como una herramienta muy potente para transmitir esto que está tan de moda ahora, ¿no? De las soluciones cercanas a la naturaleza como una opción de futuro, ¿no? De que los recursos naturales, la bioingeniería y el bosque en este caso, pues nos pueden aportar muchas soluciones para la sociedad y para el futuro, ¿no? En el marco mismo de Portainé también habían algunos ingenieros y algunos geólogos, ¿no? Que ellos nos acusaban un poco de decir, bueno, es que vosotros tenéis las partes fáciles, ¿no? Del barranco porque no estáis afrontando grandes desniveles, ¿no? Como lo que os he explicado antes abajo, ¿no? El tema de las trampas de seguimiento, las canalizaciones. Entonces, conseguimos hacer ¿veis esta escalera de aquí a la derecha? Aquí veis a la izquierda un poco el resultado final de cómo quedaban estos diques. Y estos diques, lo que has hecho es una prueba, es otra muestra en estos 300 metros que tenemos estabilizados de barranco, todo con bioingeniería, de cómo también la bioingeniería puede ser una solución en barrancos con desnivel a través de estas estructuras en cascada que sirven para salvar desniveles altos, ¿no? Y para evitar que la erosión remonte simplemente jugando, ¿no? Jugando con los materiales, con las rocas. Ya veis que hay mucho trabajo aquí de trabajar mucho con la piedra. Cómo colocas estas piedras es clave. Si no colocas bien las piedras, estás vendido. No sé si lo veis a la izquierda, pero veis que todas las piedras están colocadas de una forma plana. Es prácticamente como acelerar todo un proceso de los antiguos muros que se hacían, muros de piedra seca, ¿no? Que se llaman aquí en catalán, pues esa mampostería tradicional, pues es muy importante para toda la estructura que trabajes, para tener en cuenta cómo el agua va a circular por ahí, cómo los sedimentos van a hacer de cemento, de argamasa, y cómo los troncos, ya veis que hacen un poco como de estructura, de esqueleto, para que todo esto y todo este bloque esté funcionando correctamente. Bueno,
aquí vamos a hacer ese bloque. Este es uno de los trenes de ferrocarriles, ¿no? Es de esta empresa con la cual estamos colaborando. Tenemos un convenio de colaboración, no solo a nivel técnico para la bioingeniería, sino que ellos, por ejemplo, nos hacen propaganda en sus trenes, pasan millones y millones de viajeros por los trenes de ferrocarriles en Barcelona y para que vengan los voluntarios a trabajar con nosotros al bosque, ¿no? En ese sentido, pues compartiros aquí también, ¿no? De que la bioingeniería, por un lado, es una oportunidad técnica, pero también es una oportunidad pues, para vincular a la sociedad civil urbana que a veces nos cuesta, ¿no? Desde nuestro sector somos un sector un poco marginal, ¿no? Un poco los ingenieros de montes o la gente que trabajamos en el bosque y bueno, pues en ese sentido conseguir pues hacer esos pasos a llegar a un público más amplio, ¿no? Que con ferrocarriles pues nos está ayudando mucho, ¿no? Y bueno, como os he puesto de diques antes, pues también quería compartiros otro ejemplo. Aquí es una zona también de Pirineos, no es tan alta como aquí en Portainé, no es con pino negro. Aquí fue trabajar con castaño, ¿no? El castaño también es una madera brutal, es espectacular a nivel de madera buena para poder trabajar en la intemperie. Esto sí que fue un encargo que hicimos conjuntamente, colaborando con una empresa de inserción social que se llama Foresterra, que están ahí por la zona del Empordà, y esto fue en el Massís de las Alberas, que es donde los Pirineos ya se van a hundir hacia el Mediterráneo, y fue construir ya veis que son dos diques que tenía la previsión del proyecto de hacerlos con gaviones de piedra, ¿no? y metal. Y como había una parte del proyecto que consistía en trabajar con los castaños, recuperar un ambiente de bosque de ribera, pues aprovechamos este material que teníamos allí para poder hacer estos dos diques y evitar que se sedimentara, se colmatara toda una resclosa, ¿no? una antigua zona acuática que se había degradado y en la cual se estaba recuperando haciendo esta opción del hábitat de ribera, ¿no? Y bueno, aquí ya veis también un poco la propuesta de intervención que hicimos en base a los diques con una estructura parecida a la que os he enseñado antes, pero sin tanta, más con madera que con rocas, ¿no? Con roca y con piedra. Bueno, otro ejemplo que compartir es a nivel de estabilización de los taludes. Esta fue un encargo que nos hizo la Generalitat, el Departamento de Agricultura. Esos abrieron unas pistas forestales en los proyectos que estaban haciendo. Y este es un bosque aquí también, cercano a la zona del Pallars, un poco más al sur. Ya veis que no es pino negro, en este caso es pino roig, Pinus silvestris. Y el problema que hubo es que, bueno, al abrir estas dos pistas hubo una inestabilidad bastante importante. Ya veis aquí detrás cómo estos taludes se están desmontando y hubieron muchas caídas de roca y entonces se buscó una solución basada en la bioingeniería, ¿no? Este es el resultado final. Aquí jugamos con grandes diámetros. Esto fue trabajar con grandes diámetros de pino que teníamos accesible y un poco con esa misma técnica de colocar muy bien la piedra para poder dar a estas opciones a que después detrás el propio talud pues se recupere y se revegete, aprovechando toda esta férrea estabilidad que te da pues tanto la madera como las piedras, ¿no? En este sentido fue bueno, nosotros no somos una empresa que ejecute todo, que cobramos por el trabajo hecho, como os he dicho anteriormente, ¿no? Todo esto tiene un valor, nosotros cobramos a precio de mercado, a precio de lo que cuesta hacer este tipo de obras,
siempre aprovechamos todo esto para hacer o bien formación o bien divulgación o hacer llegar a la ciudadanía, ¿no? En este caso lo que hicimos fue hacer un curso de formación. Es un curso en el cual participaron bastantes trabajadores de una empresa pública de aquí de Cataluña que se llama Forestal Catalana. Y también empezáramos a trabajar, fue la primera vez que estuvimos trabajando con unos compañeros que se llaman traginers del Pirineo, que lo que es las tradicionales de arrastre con animales, que bueno, que en otras partes de Europa sí que están más, se han mantenido más, se están promoviendo más, y en este sentido pues aprovechamos que ellos estaban haciendo un aprovechamiento allí para trabajar también de que el movimiento, mover los troncos, etcétera, lo hicimos con ellos, ¿no? Aquí veis un poquito pues lo que fue el asentamiento, ¿no? Los fundamentos de esta estructura, ¿no? Que fue con estas estacas que llamamos de troncos. Y bueno, tuvimos la mala suerte, fue un mes de noviembre, tuvimos la mala suerte que no nevó en ningún rincón del Pallars y nos tuvo que nevar justo en el monte que estábamos trabajando, ¿no? Fue el único sitio donde nevó y bueno, pues también tuvo la gracia de estar trabajando allí con la nieve en un sitio muy bonito, ¿no? Para hacer un poco de contrapunto, ¿no? Que a veces también nos vamos al tópico, ¿no? De decir, bueno, pues esta gente son muy hippies, son muy de voluntariado, patapín, patapá, y no se atreven ni con las máquinas ni nada, ¿no? Bueno, pues aquí ya veis que también pues, contratamos tanto para hacer la parte inicial de movimiento de tierras como para la parte final del asentamiento de las rocas más grandes, etcétera, pues una retroexcavadora que también estuvo participando en la obra y también bueno, pues, el tema de poder hacer actuaciones pues con los profesionales que toquen, ¿no? Como os he dicho, trabajamos con voluntarios, pero siempre hay algún profesional de nuestro equipo que está como responsable profesional de esta obra que estamos ejecutando. Bueno, os quiero compartir también otro ejemplo. Este es un ejemplo también de canalización. Es una canalización que hicimos en una comarca de aquí de Cataluña, del Pirineo, que es la comarca de la Sardaña. Esta comarca está al otro lado de Andorra. Nosotros estamos ahora al oeste de Andorra, esta comarca está al este de Andorra, y aquí el problema que había es que justo si veis aquí abajo esta pista de acceso es la pista de acceso a una montaña, a un monte, que es el monte de Meranges, y aquí tienen un problema aquí abajo justamente de que se les taponaba el desagüe que tenía justamente para el acceso a la pista y había muchos problemas de avalanchas de piedras, tienen que estar siempre constantemente limpiando este desagüe, ¿no? Y la solución fue pues canalizar agua, también con madera del lugar, todo esto también vuelve a ser pino negro. Tenemos otro ejemplo, esta obra fue en el año 2012. Y tenemos otro ejemplo aquí de cómo el pino negro puede trabajar en la intemperie en estas condiciones y a ver qué pasa en las próximas décadas, ¿no? Cómo esta madera se puede comportar en este tipo de condiciones, ¿no? Aquí veis un poquito el problema. El barranco bajaba un poco desmadrado, digamos, ¿no? Entonces, pues había avalanchas que bajaban más por esta zona, provocaban más que arrastraban más rocas, más piedras, y entonces esto provocaba pues, que al final acabaran abajo en la pista, y son los que taponaban el acceso del desagüe y la pista, ¿no? Y aquí fue un trabajo también muy importante de excavar, de buscar el nivel más bajo del agua para poder bueno, marcar eso, ¿no? Que acompañar a aquel agua, jugar con el agua para que hiciera este camino, ¿no? Y que no provocara más erosión, ¿no? Bueno, esa es una parte más alta. Esta obra tenía, al final, fueron un sector de unos 100 metros finalmente de intervención, y en la parte más alta fue también, ¿no? Jugar con esas alturas para proteger las vertientes del barranco y forzar de alguna manera que el barranco pues, se canalizara y pudiera respetar, ¿no?
este camino y que no provocara pues, problemas en el acceso de abajo de la pista. Bueno, ya para acabar y un poquito como futuro, esta es una de las jornadas que organizamos el año pasado, en otoño. Nosotros tenemos la actividad fuerte durante los meses de verano, los voluntarios y las semanas de voluntariado, que vienen, son grupos de unas 15, 20 personas que se están una semana de sus vacaciones trabajando en la montaña. Los concentramos sobre todo los meses de julio y agosto. Empezamos junio hasta septiembre, octubre. Con los institutos trabajamos más en primavera y en otoño es cuando hacemos más jornadas de voluntariado corporativo con empresas y en este caso las jornadas que hemos venido organizando con la Asociación de Bioingeniería del Paisaje conjuntamente y con Albert de Naturalea. Y este año pasado nos animamos también a hacer las fajinas, ¿no? Las fajinas, y también a probar nuevas técnicas, como fue, por ejemplo, pues todo el tema de los entramados de técnico, entramados de troncos y las plantaciones, ¿no? También aquí veis a ver que se lo pasa fenomenal con nosotros, ¿no? Porque se encuentra ya la obra en marcha, ¿no? No tiene que hacer papeleos, ni proyectos, ni nada, simplemente venir, ponerse ahí al tajo con la gente y ponernos a trabajar y a tener ejemplos y ver cómo se comporta también bueno, no solo el pionero, ¿no? Sino en este caso también las plantaciones que estamos haciendo, las fajinas y estas técnicas, que esto también es en el barranco de Portainet, en la zona de aquí donde hemos trabajado más y que, bueno, pues es un gran ejemplo también para ver cómo evoluciona ese tipo de técnica aplicada aquí. Bueno, nada más. Yo espero que os haya sido de interés. Como os he dicho, nosotros somos una organización, dependemos de la capacidad que tengamos de implicar a la ciudadanía, a los voluntarios que tengamos, a los ingenieros que nos den paso, ¿no? Y nos abran sus puertas para trabajar en sus montes, a los vecinos también que nos dejen trabajar en sus comunales, las empresas que se involucren y bueno, también está en vuestras manos, ¿no? Estos son los carnets de socios que tenemos, son unos carnets muy bonitos, hechos a mano, numerados, ¿no? Son llaveros con madera de aquí del Pirineo y también os invito a que os suméis, ¿no? Que os hagáis socios o que regaléis una cuota de socios si queréis también estas navidades o que os animéis a hacer una donación también para que el proyecto y todo este trabajo que hacemos por promover la bioingeniería y promover el vínculo y la mejora de nuestra relación con los ecosistemas forestales pues vaya más, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Aquí tenéis, abajo tenéis nuestra web, que es proyectoboscos.cat. Ahí tenéis pues toda la información sobre nuestros proyectos. Si queréis venir de voluntarios, si queréis colaborar de alguna manera o queréis más información, pues ahí también tenéis todos nuestros datos de contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Andreu. Pues, si te parece, deja de compartir y ahora yo voy a mostrar unas diapositivas. Arriba. Vale. Vale. Ya, antes de pasar al bloque de preguntas que va a moderar Albert, pues comentar una de las actividades que está desarrollando la asociación en temas de formación. En este caso, pues estamos organizando un formato modular de cursos, una serie de bloques de contenidos que vamos a ver ahora, con la idea de certificar a profesionales y a empresas tanto a la hora de redactar proyectos como ejecutar obras. Los bloques de contenidos de esta oferta formativa que está desarrollando la IP, por un lado, hay un primer bloque sobre introducción a la bioingeniería del paisaje, un bloque de la bioingeniería aplicada a laderas y taludes
un tercer bloque aplicado a ambientes fluviales y un cuarto bloque en el que se centra sobre las particularidades de lo que y las fases críticas, los puntos críticos de lo que es el proyecto, la construcción y el seguimiento, muy importante, de una obra de bioingeniería del paisaje. Entonces, como os he comentado anteriormente, nos podéis seguir a través de las redes sociales y os mantendremos al tanto de esta actividad en particular, así como de otras que vamos a ir desarrollando. Así que, Albert, si te parece, comenzamos con el bloque de preguntas. Bien. Bueno, yo antes de empezar con las preguntas quería comentar un poco que con la Fundación de Boscos de Montaña llevamos estos años colaborando y justamente lo que hemos hecho desde la AI es introducir la planta, ¿no? Y en estos últimos cursos ya hemos empezado a mezclar la tecnología que la tienen súper buena de estructuras con planta y hemos empezado a hacer cosas, ¿no? Y creo que, bueno, que es una buena línea. Y si este año no nos hubieran dejado, hubiéramos seguido avanzando, ¿no? Pues nada, respecto a las preguntas, voy a empezar. La primera pregunta respecto al proyecto Viscus, que lo has comentado un poco, pero si puedes, Guillermo, comentar en qué parte está ubicada del Pirineo. Esto es una zona del Pirineo de Huesca y su vertiente también el Pirineo francés. Es en la zona de la estación de Formigal. Entonces, ahí más o menos donde está ubicada las laderas, tanto en el lado de nuestro territorio como en el lado francés, en la zona de la estación de Formigal. Hoy estaría, de todas maneras, para ver ubicaciones más concretas, pues, se puede entrar en la página web del proyecto y ver exactamente las zonas donde se va a actuar. Porque son varios años, entonces pues irá por fases, irá primero unas zonas, luego otras, o sea que va a ser una cosa de avance, de progreso. Muy bien, pues como tenéis aquí gente que os está escuchando de altura, José le comenta que le gustaría que distinguieras, Guillermo, el límite de la actuación de bioingeniería y la ingeniería forestal en materia de colección de torrentes, pues a veces los materiales utilizados en determinados fenómenos como debris flow, wood flow y otros de gran intensidad no se pueden emplear. Si quieres comentar un poco esto. Sí, es verdad, es que hay algunos tramos de los torrentes de montaña donde hay las fuerzas que operan son tan altas que básicamente lo que intentar es desactivar o mitigar esas fuerzas de arrastre. Hay técnicas en las que ahí ya tienes que tirar de materiales de naturaleza pétrea directamente para aguantar esos embates y esas fuerzas, y la estrategia es el crear como una serie de estructuras de sedimentación en la que, bueno, pues intenta, por un lado, distribuir esos arrastres, como dice José, ese tipo de flujo pseudo viscoso, porque el agua lleva muchos arrastres y por eso precisamente tiene mucha más inercia. Entonces es una distribución de esos sedimentos que a la vez da lugar a una disminución de la pendiente longitudinal que permite desactivar en esos tramos tan complicados esa situación de inestabilidad, y aguas abajo permite reducir esa rigidez y ya poder utilizar otro tipo de técnicas. Pero hay veces que realmente necesitas una rigidez inicial, como hemos dicho antes, que te limita incluso para el propio establecimiento de la vegetación dentro de la que es el propio torrente. Es que realmente tienes que tener unos objetivos de crear viabilidad de otro tipo de intervenciones aguas abajo de esos tramos en los que son tan exigentes en términos de fuerzas hidráulicas. Yo me gustaría añadir, no sé si me oís, ¿sí? El torrente que los ejemplos que os he puesto del Barranc de Portainé tiene fenómenos de debris también incluidos, ¿no? O sea que en ese sentido también es como que desde el año 2009 ha tenido embates fuertes y realmente la dimensión que le hemos dado ha sido una dimensión preparada para fenómenos de alta intensidad, ¿no? Y que ahí es un gran buen ejemplo. Hay muchísima bibliografía también, se han hecho muchos trabajos también respecto al comportamiento hidráulico del torrente, y yo creo que tener la bioingeniería metido ahí es una gran oportunidad también, ¿no? Para la pregunta que plantea José, ¿no? De cuál es el límite, ¿no? que podemos tener con la bioingeniería en estas zonas de montaña y en nuestros comportamientos hidráulicos extremos, ¿no?
Porque además, Andreu, en vuestras obras lo habéis hecho en un sitio donde al construir todo el hotel y la estructura de la pista de esquí, es un torrente que ahora recibe unas puntas de agua muchos más habituales, ¿no? Y por tanto está generando el río se está reequilibrando, ¿no? Entonces, apuntalar un poco eso me parece interesante, ¿no? Que no es por hacer algo en el torrente y se ha escogido sino que realmente... Comenta. Sí, no, exacto. Sí que es verdad lo que comentaba Guillermo, ¿no? Que al final el ingeniero de montes de la zona lo que necesitaba era salvar la carretera, ¿no? Y en ese sentido sí que se han hecho unas intervenciones con malla de acero, ¿no? Muy, muy fuertes para generar aguantar de una forma física rápida, como si dijésemos, todas esas grandes avalanchas, ¿no? Pero en ese sentido toda la cuenca de arriba de Portainé y todo el material, ¿no? Porque también el material de la montaña es muy complejo, ¿no? Porque realmente tiene una erosión en marcha con un proceso muy bestia, ¿no? Y yo creo que hay un gran proyecto ahí de futuro, ¿no? Para tener un gran ejemplo de cómo la bioingeniería puede restaurar una gran cuenca, ¿no? Yo creo que nosotros hemos ido teniendo estos ejemplos y nuestro objetivo, nuestra mirada también es una mirada más amplia, ¿no? Mirada de cuenca y realmente la erosión empieza arriba del todo, ¿no? O sea, desde la misma cumbre de Portainé, donde hay unas antenas de televisión y a partir de ahí hacia abajo ya empieza la erosión, es donde habrá que empezar a actuar y yo creo que ahí ojalá, ¿no? Que podamos tener ahí todo un ejemplo de restauración con bioingeniería y otras técnicas, ¿no? Para restaurar. Muy bien. También comentan un tema interesante, que es un poco el tema de la mano de obra en la bioingeniería, que evidentemente es uno de los requisitos de la bioingeniería, una de las cosas que va asociada a la bioingeniería. Y comentan un poco si entiendo si es un problema o una oportunidad. No sé si cuál de los dos, o sea, hasta qué punto el hecho de necesitar tanta mano de obra puede ser que afecte a la hora de proyectar con ese tipo de soluciones, entiendo que preguntan. No sé, yo creo que eso lo sabes mejor tú. Tú tienes que pagar más mano de obra que nosotros. Yo creo que mi sensación es que sí que es competitiva. En nuestro caso, por ejemplo, aquí te ahorras también un dineral en transportes, ¿no? O sea, todo lo que ha sido, que muchas veces en las obras, y sobre todo cuando es en zonas de montaña, trajinada, no sé cómo es en castellano, ¿no? Pero mover cosas de aquí para allí y transportar material, a veces se suben mucho los costes y en este sentido tener ahí mismo los pinos, tumbarlos y tenerlos y aprovecharlo más cercano, en ese sentido pues facilita mucho los costes, ¿no? Sobre todo yo creo que más que la mano de obra es tenerla calificada, ¿no? Calificada porque al final son muchos detalles que tienes que tener en cuenta y es gente y trabajadores que tengan mucho ojo para aprovechar cualquier oportunidad. No es muy industrial, ¿no? Yo creo que ahí hay que tener gente bien preparada para tener mucha vista con todo lo que tienes que tener en cuenta. Y eso es lo que te puede hacer también ahorrar muchos costes, ¿no? Si tienes realmente gente que son capaces y que tienen buena formación, ¿no? Yo creo que ahí está una de las claves, que es lo que comentaba Guillermo ahora al final, ¿no? Del tema de la formación y de tener buenos profesionales para poder gestionar bien los equipos, ¿no? No sé si, Guillermo, quieres apuntar también alguna cosa respecto a esto. No, realmente yo creo que los tiempos están cambiando y yo creo que cada vez más se va a ver que este tipo de soluciones dan respuesta a muchas situaciones en las que, bueno, pues en muchos ámbitos ni siquiera se tienen en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que es un sector de futuro y es una cuestión de coger el carro que están ya llevando otros países en Europa y en otras zonas del mundo y, bueno, pues aprovechar todo el potencial de ese tipo de soluciones.
Creo que José le tiene el micro activo, creo que quería comentar alguna cosa. José, no sé si querías comentar algo. Bueno, en todo caso, es verdad que muchas veces la gente que estamos trabajando activamente en estos temas vemos que muchas veces las soluciones de bioingeniería no tienen por qué ser las más caras y no hay una gran diferencia de precios, aparte del hecho del menor impacto, ¿no? La menor huella ecológica y la mayor integración, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, y respecto a esto también hay un tema que está relacionado, que es de dónde sacan los troncos, ¿no? Andreu, no sé si quieres explicar de dónde sacáis los troncos, que ya lo sé, pero lo explicas bien. Sí, hemos aprovechado justamente, ha sido un trabajo doble, ¿no? Bueno, triple, ¿no? La manera la hemos aprovechado para tres cosas. Han sido los mismos árboles que estaban cerca del barranco. O sea que el hecho de cortar los árboles, lo he comentado al inicio de la presentación, ¿no? Al cortar los árboles también reduces el peso que tenga el árbol y reduces el riesgo de que ese árbol, si el árbol está en pie, a veces con la erosión tiene más riesgo de poder tumbar y caer, ¿no? Y levantar las raíces. Y al cortar los árboles que estaban justo ahí en las laderas del barranco, ¿no? En las vertientes, pues ahí reduces también el riesgo de erosión. Y esos mismos árboles son los que hemos aprovechado para construir y no para destruir y crear erosión. Y luego, un poquito más lejos de estas vertientes, justo al lado del barranco, hemos hecho también trabajos silvícolas para, pues bueno, hacer una tala que favoreciera la regeneración de ese tramo del bosque. En ese sentido, al final hemos tenido muy poco transporte porque han sido los árboles que estaban ahí mismo cerca del bosque, o sea que ha sido todo kilómetro cero total. O sea que no, lo único que ha venido de fuera ha sido las varillas de rea, que son las varillas que unían las estructuras, la gasolina que utilizábamos para la motosierra y bueno, y la comida de los voluntarios, ¿no? Porque todo lo demás venía de allí mismo y las rocas, en ese sentido, como ejemplo, la obra es muy buena por todos esos elementos, ¿no? Nos preguntan qué tipo de tramitaciones habéis hecho para poder hacer este tipo de trabajo, si hay una memoria técnica, un proyecto, o sea, cómo ha ido el procedimiento legal de la obra. Sí, el contexto es que el primer debris, el primer episodio fuerte que se llevó la carretera se la llevó en 6 puntos este barranco, esto no os lo he dicho, pero el primer episodio fue en el año 2008 y entonces ahí el Ministerio puso en marcha un proyecto de restauración con unas construcciones, pues eso, ¿no? Con acero, unas construcciones rígidas. Y ahí el ingeniero comarcal ya nos propuso hacer esta pequeña intervención en el 2009, que fue una primera prueba para ver qué tal salía todo, ¿no? Y a partir de ahí ya los otros 300 metros es esa memoria que presentamos al ingeniero de aquí, de la zona, y en ese sentido pues hemos ido siguiendo pues todos los permisos también con el ACA, en el sentido de que el ACA también es la responsable aquí de la zona, y con el Ayuntamiento de Rialp, que es el Ayuntamiento responsable, en ese sentido con esta memoria técnica ha sido la base con la que hemos ido preparando todas estas obras. E insisto que es importante, ¿no? Que eso ha sido a nivel misional y creer que la opción y la solución mejor y un buen ejemplo era la bioingeniería. En ese sentido no nos han encargado del proyecto, sino que ha sido también de base de estos trabajos y de ver que la gente, bueno, es que se lo pasaba muy bien, trabajando, todo el mundo quería ir al barranco a trabajar, a bioingeniería, y bueno, con ganas también de que poder seguir más arriba y ampliar esto que os comentaba, ¿no? A proyectos mucho más desarrollados, más a nivel de toda la cuenca y de toda la restauración de todo el barranco y todo el dominio esquiable, ¿no? Como si dijésemos, y toda la montaña de Portainer.
Y también, bueno, insiste un poco también en esto del tratamiento de los troncos. O sea, supongo cuando preguntaban lo de la madera también en respecto a esto, si quieres explicarlo. Sí, en los troncos nosotros no le hemos hecho, el único tratamiento que han tenido ha sido el tema de eliminar la corteza. O sea, todos los habéis visto, todos los troncos están pelados para evitar que, bueno, cuando dejas la corteza, pues también favoreces un poco más de pudrición y que puedan entrar también mejor más rápido los hongos, los insectos, etcétera. Y al pelar los troncos es el único tratamiento que le hemos hecho. Y bueno, la verdad es que todo lo que está en contacto con el agua, o sea, todo lo que es más importante, de hecho, que es lo que es más estructural, que es lo que queda enterrado, eso, bueno, pues eso no le tiene que pasar nada, ¿no? Es un poco como los antiguos pantalanes, ¿no? Los antiguos puertos, ¿no? O Venecia, ¿no? Todos tenemos en mente un poco Venecia, ¿no? Que construían con madera y todo lo que está hundido en el agua pues no tiene problemas de que se vaya a pudrir, ¿no? En ese sentido, pues estamos tranquilos, ¿no? Porque el pino negro en la parte más estructural, ¿no? Que es la parte esta que está debajo del agua, debajo de la tierra, pues son grandes diámetros y además que está trabajando súper bien porque está ahí. Y los demás, pues bueno, es un poco lo que ya habéis visto, ¿no? Que son este juego de rocas y troncos y tierra y plantas, ¿no? Que es lo que acaba creando toda esta estructura, ¿no? Sí, yo quería comentar una cosa en relación al tema que acaba de decir Andreu del deterioro de los troncos, ¿no? Al final, cuando se hace un proyecto con este tipo de materiales, pues este tipo de procesos se tienen que incorporar, hay que utilizar modelos que nos permitan evaluar los avances de estos procesos de deterioro, de forma que podamos justificar los diámetros que se utilizan en las obras, no solo que funcionan en el momento en el que se instala la obra, con el diámetro mínimo que obtengamos para que resista, sino también teniendo en cuenta de que esos mismos troncos tienen que dar la posibilidad de desarrollar la vegetación, de manera que el diámetro que se decida utilizar en la obra tienen que tener en cuenta esa reducción de sección mecánica de los troncos durante todos esos años para poder seguir cumpliendo esa función estructural antes o hasta que la vegetación por sí misma pueda estabilizar la zona. O sea, que es una variable a tener en cuenta en un proyecto técnico de ese tipo de obras de ingeniería del paisaje. Y para ello pues hay una serie de modelos que se pueden utilizar y vamos, que no es un limitante, esta herramienta o estas necesidades no son un limitante a la hora de dimensionar y de justificar el proyecto desde el punto de vista técnico. Sí, sí, yo creo que, bueno, lo que dice Guillermo, ¿no? Al final nosotros ha sido bastante de echar para adelante y de construir y no tener en cuenta tanto esta parte. Justamente comentábamos antes, este año estuvimos en punto de tener un estudiante de aquí de Montes de Madrid para justamente estudiar esto, ¿no? Como parte de su trabajo final de carrera y de ver cómo podemos medir el pino negro a nivel de proyecto técnico, ¿no? A nivel de deterioro, de capacidad, de diámetros, etcétera, etcétera. Ojalá, ¿no? Tuviéramos nosotros la capacidad para poder hacer todo este desarrollo que tanta falta nos hace, ¿no? De poder tener todo esto más estandarizado, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un ejemplo práctico lo que hacemos, lo que estamos haciendo nosotros de ejemplos de que están ahí, que son reales y que se pueden ver y que es un poquito lo que nos han enseñado los suizos, ¿no? Que al final muchas veces en Suiza se encuentran con un montón de casos y a veces los mismos forestales cuando con 16 años hacen las formaciones de trabajadores forestales, pues les enseñan a tener soluciones pues con la misma madera que tienen en el monte y bueno, pues no digo que todos los proyectos tengan que ser así, pero hay algunos proyectos que sí, que pueden ser soluciones que tenemos que ser valientes también, yo creo, ¿no? Que a veces tampoco no nos mareemos demasiado en
en aspectos demasiado técnicos que quizás sí que son necesarios y yo no digo que no tengamos que cumplir normativas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que hay soluciones también más allá de lo más normativo, ¿no? Como se dijese. Muy bien. Sí, de hecho, una cosa que a resaltar es que, aunque habéis enseñado los dos ejemplos de que no se utilizan directamente las plantas, sí que las especies se encuentran en una zona suficientemente estable para poder recolonizarlas, ¿no? Y en general, tanto las obras que ha hecho Andreu, que he estado allí muchas veces, pues se van revegetando también de forma natural, ¿no? Porque crean, y Guillermo lo ha enseñado perfectamente también en sus obras, ¿no? Como estructuras que mantienen un poco la dinámica del suelo, o sea, que reducen la dinámica, permiten que haya una colonización natural, ¿no? Y esto es un proceso también interesante en este tipo de zonas, ¿no? Sí, de hecho, Albert, esto es especialmente importante en los casos en los que los calibres o diámetros que tenemos en la zona son limitantes. Y, por ejemplo, para especies que tienen durabilidad natural más baja, por ejemplo, como las resinosas, ¿no? Que no tienen esa durabilidad natural alta como el castaño, que, bueno, pues ese tipo de procesos son menos influyentes, ¿no? Pero cuando tienes especies que están más expuestas a este tipo de procesos de deterioro, ¿no? Y encima tienes limitaciones de diámetro, tienes que ajustar. Como tienes que ajustar, es cuando realmente tienes que echar mano de todas estas herramientas de la resistencia en el momento final de obra, de resistencia en el desarrollo de la vida útil de la obra, porque ahí sí que es necesario justificar y, digamos, dejar el proyecto bien atado, ¿no? Y bien armado. Muy bien, sí, sí. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta más. Creo que más o menos ya hemos contestado todas las preguntas. No sé si queréis hacer algún comentario y si no, lo podríamos dejar aquí. Y nada, un placer que nos hayáis acompañado en este último webinar y esperemos que en el futuro podamos hacer más y también más presenciales. Muchas gracias a todos.